Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos con el aula, en esta ocasión, de segundo de secundaria, ¿sí? El día de hoy, chicos, vamos a tratar lo que es el tercer tema de geometría en este segundo bimestre, el cual tiene como título polígonos, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar lo referente a los polígonos, ¿ok, chicos? Muy bien, a ver, en primer lugar, los polígonos dice que es una figura geométrica cerrada, como esto, que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales y coplanares, mediante segmentos, de tal modo que dicha figura limite una región del plano, ¿no? De tal modo que dicha figura limite una región del plano, perdón. A ver, chicos, ¿qué cosa era una figura o puntos no colineales? Así como dice acá. ¿Quién me puede decir qué cosas son puntos no colineales? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganarse un punto Profesor, extra ¿qué en su dijo? tarea de hoy? ¿Qué dijo? Puntos no colineales, así como lo dice aquí, esta parte. ¿Qué cosas son puntos no colineales? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganarse un punto extra en su tarea de hoy? ¿Son aquellos que pueden unirse a una misma recta? No. ¿Son aquellos que quedan fuera de una recta? Tampoco. Profesor, Mm, son tres puntos o más que puntos que caen en la misma línea con puntos. No, al revés. Profe, ¿cuál era la pregunta? Profesor, Ya, bueno, muy tarde. profesor, Bueno, Profe, dime. son aquellos puntos que pueden Profe, unirse ¿cuál era la pregunta? a la misma recta. Ojo, no colineales, ¿ah? ¿Son puntos que no están en una misma recta? Puntos que no están en una misma recta, exacto, chicos. Cuando hablamos de no colineales, significa que Es no lo contrario. están en una misma línea, en una misma recta, ¿sí? Y cuando dice coplanares, significa que están en un mismo plano, como en este caso, ¿no? Como en una misma hoja, en un mismo plano, ¿sí? A eso se refiere con ese tipo de términos. Yo les pregunto a ustedes para que cada uno de ustedes ya empiece a trabajar, ¿no? O empiece a hablar de una forma ya que exprese estos términos. Que ya no digamos, por ejemplo, el punto C, el punto B, no, sino que digamos los vértices, como lo dice acá, ¿no? Los vértices, los lados, ¿no? Y todos esos tipos de términos, chicos. Ya ustedes tienen que empezar a hablar con este tipo de términos, ¿sí? Muy bien. Como dice, pues un polígono es una figura geométrica cerrada en donde vemos que tiene tres o más puntos no colineales y coplanares, ¿no? Ahora, como ustedes observan acá, ¿cuántos? Dice que este es un polígono, ¿no? ¿Qué significa la palabra polígono? Si ustedes buscan, la palabra polígono es una palabra conformada por dos palabras. La palabra poli, que significa varios, y la palabra gonos, que significa lados. ¿Sí? Polígono significa varios lados. Una figura de varios lados. En este caso, ¿esta figura cuántos lados tiene? A ver, tiene 6 lados, ¿no? AB, BC, CD, DE, EE y FA, ¿no? O AF. Es una figura de 6 lados. Como ustedes lo ven, cada lado se representa por el segmento que pertenece, ¿no? El segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, ¿sí? A menos que cada lado tenga pues una cantidad o una medida o una letra en específica, ¿no? Pero si en el caso que no tiene nada, siempre se le va a conocer o siempre se le va a escribir de esta forma, como si fuera un segmento, ¿sí? Como mencionamos, los vértices son aquellos puntos en donde vemos que cada segmento se une uno con otro. A ese tipo de puntos se les llama vértices, chicos. Y bueno, la notación se puede leer o escribir
de esta forma. Se puede leer que este es el polígono ABCDEF, ¿no? El polígono y todos los puntos que lo conforman. De esta forma se escribe y se lee lo que es un polígono. Muy bien, tenemos ahora lo que es, ¿no? Ángulos determinados. ¿Qué ángulos se pueden determinar dentro de un polígono? Externos como internos. Memores. Externos y Ángulos internos. determinados. Como ustedes observan aquí, al igual que toda figura geométrica contiene lo que son ángulos. Tanto ángulos internos, como los que vemos aquí, Ángulos y ángulos externos. externos, ¿no? ¿Cómo se crea un ángulo externo? Se crea de prolongar uno de sus lados, como observan acá. Por ejemplo, este lado, ¿no? BC. Empieza B aquí y termina C acá. Pero si yo lo prolongo, es decir, lo alargo un poquito más, automáticamente se va a crear lo que es un ángulo externo, ¿no? Tenemos aquí que la medida de los ángulos internos son aquellos ángulos que tienen, por ejemplo, el alfa, ¿no? Alfa 1, 2, 3, 4, 5 y el alfa 6, ¿no? Todos estos ángulos que están aquí adentro, como su propio nombre lo dice, son internos. Y todos los ángulos de afuera, ¿no? Teta 1, 2, 3, 4 y teta 6 son los ángulos externos. Chicos, o ángulos exteriores. Una propiedad fundamental que tienen que recordar es que, miren, si yo sumo un ángulo externo con su propio ángulo interno, siempre me darán ¿cuánto? 180. 180 grados, exacto. Esa es una propiedad que siempre tienen que recordar. La más fácil de todas, ¿no? Un ángulo externo, si lo sumo con su propio ángulo interno, me darán siempre 180 grados. ¿Sí? Ok, Sofía. Muy bien, y aquí abajo tenemos pues lo que se le conoce como diagonal, ¿no? Diagonal dice que es el segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos. Es decir, ojo, una diagonal viene a ser una línea o una recta que une dos puntos o dos vértices de un polígono, ¿sí? Que une dos vértices de un polígono. Pero con la condición de que esos dos vértices no sean consecutivos, o sea, que no sea uno a continuación de otro. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo tengo un cuadrado? ¿Puedo trazar diagonales ahí? ¿Puedo trazar diagonales? Sí, Sí. Claro que sí, ¿no es se puede cierto? trazar dos diagonales. Trazo una diagonal de aquí, Más. ¿no? ¿Por qué? Porque se cumple mi propiedad. Pues estoy uniendo dos vértices que no Que no están son consecutivos. a continuación de otro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un triángulo? ¿Puedo trazar una diagonal en un triángulo? No, ahí no se puede. No se puede, porque obviamente No se tengo que puede. unir dos vértices, ¿no? Pero dos vértices que no sean consecutivos. Y aquí en este triángulo, Todos son los consecutivos. tres vértices son consecutivos, por lo tanto aquí no puedo trazar diagonal, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con el tema de las diagonales. ¿Sí, chicos? Dice que es el segmento que une, cuyos extremos, ¿no? Son dos vértices no consecutivos, ¿sí? Y AC vendría a ser una diagonal. Perdón. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí lo que se le conoce como, a ver, clases de polígonos. A ver, para esto necesito que algunos de ustedes me acompañen en la lectura. A ver, Fabiana, buenos días, ¿me puedes leer lo que es el polígono convexo, su concepto? Polígono convexo es aquel polígono en el cual en uno de sus lados, al estar contenido de una recta, se notará que los puntos del polígono se encuentran en un mismo semiplano. Todos los lados del polígono están en un lado simple plano. En un solo semiplano. Muy bien. Como lo ha dicho su compañera, chicos, un polígono convexo, en pocas palabras, es un polígono que cuando ustedes lo pongan sobre una recta, ¿no? Sobre una base,
siempre, chicos, siempre va a caer de esta forma, ¿no? Siempre su base siempre va a coincidir con una recta, ¿sí? O con un semiplano, como se le llama también a esto. Ahora, otra forma de que ustedes puedan identificar un polígono convexo es cómo. Es cuando ustedes vean que sus ángulos internos, todos sus ángulos internos, siempre sean menores, ojo, menores de 180 grados. Que cualquiera de sus ángulos internos siempre será menor de 180 grados. De esa forma ustedes pueden hallar lo que es un polígono convexo. ¿Sí? Muy bien, a ver, Sheila, ¿puedes leer los polígonos no convexos? ¿Puedes leer su concepto? Polígonos no convexos. Ya, ¿Escuchas? profesor. Sí, sí. Ya, muy bien. Es aquel polígono en el cual uno de sus lados, al estar contenido en una recta, se notará que en cada semiplano determinado por la recta hay puntos del polígono. Exacto, muy bien. A diferencia, chicos, del polígono convexo, este polígono no convexo es que, ¿qué pasa? ¿Por qué lo se caracteriza? Porque cuando ustedes lo ponen uno de sus lados sobre una recta, ustedes se darán cuenta que siempre el polígono pasará esa recta, como lo ven acá. ¿Sí? Pasará esa recta. Cuando pasa esto, decimos que el polígono es no convexo. Y otra forma de poder hallar un polígono no convexo es cuando, por ejemplo, este polígono tiene al menos uno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Por ejemplo, a ver, no sé si acá habrá una figura. A ver, quizás haya una que me ayude. No hay al parecer. Bueno, no hay una figura específica. Ya, vamos a poner esta estrella. ¿Esa estrella será un polígono convexo o no convexo? ¿Ustedes qué dicen? No convexo. ¿Por qué no es no convexo? ¿Mm? Simple, chicos. Pueden hacerlo mediante los dos ejemplos. Porque si ustedes le colocan sobre una, ¿cómo decir? Sobre una recta, ¿no? Pasa al Colocan cualquiera de semiplano. sus lados sobre una recta, por ejemplo, sobre esta recta, ¿sí? Se darán cuenta que va a haber partes que van a salir arriba y partes que van a salir para abajo, ¿sí? Además, también es no convexo, ¿por qué? Porque miren sus ángulos internos. Este ángulo, ¿no? Es menor de 180, este también, es también, el de las puntas siempre será menor de 180. Pero miren sus ángulos de acá, a ver cómo decirles, estos ángulos de acá. Ya. Este ángulo de acá, este ángulo de aquí, que está adentro, ¿es mayor de 180 o no? ¿Sí o no? O el de acá, miren. Este ángulo de acá es mayor de 180 también. ¿Sí o no? ¿Por qué, profesor? No. De esa forma, nosotros podemos identificar cuando un polígono es no convexo también. ¿Sí? Recuerden aquí, los polígonos convexos son solo los polígonos en aquellos en los cuales sus ángulos son menores de 180. Muy bien, continuamos. Estamos entrando a lo principal ahora sí. Tenemos el polígono equilátero. Bueno, dice que es aquel polígono cuyos lados tienen la misma longitud, como ustedes observan. En el polígono convexo, sus 5 lados, o todos sus lados son iguales. Y en el polígono no convexo, ¿no? También tenemos todos sus lados que son iguales, ¿no? Ese también es otro polígono no convexo, porque miren, tiene un ángulo interno que es mayor de 180. Muy bien.
Tenemos ahora los polígonos equiángulos, que significa cuando todos sus ángulos internos son iguales. Todos sus ángulos internos del polígono son iguales. Y el polígono regular. ¿A qué se le llama polígono regular? Este es un polígono muy famoso, ¿no? El que todos quieren resolver, se podría decir, o con el que todos quieren trabajar. ¿Por qué? Porque es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. O sea que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos también iguales. ¿Sí? Ojo con estos detalles. Aquí tenemos algunos nombres de algunos polígonos para que ustedes ya se vayan familiarizando. Dice que ciertos polígonos, según el número de lados, reciben un nombre en particular. Por ejemplo, el menor polígono que puede existir, ¿no? El menor polígono que puede existir es aquel polígono que solo tiene 3 lados y se le llama triángulo, ¿no? Luego le sigue el de 4 lados, que es cuadrilátero. Ojo, no cuadrado, sino cuadrilátero. Ya ustedes vimos en la clase anterior que un cuadrilátero está comprendido por varios tipos de figuras, ¿no? Tenemos el polígono de 5 lados que se llama pentágono, de 6 lados hexágono, de 7 heptágono, de 8 octógono, de 9 nonágono o eneágono, y así sucesivamente, ¿no? De 10 decágono, de 11 undecágono, de 12 dodecágono, de 15 pentadecágono y de 20 icoságono. A ver, dice que a los demás polígonos se les menciona por el número de lados. Así diremos, por ejemplo, el polígono de 14 lados, el polígono de 30 lados, etc. Como ustedes observan, al momento de mencionar los nombres de un polígono, estos, los que ven en este cuadrito, son los polígonos que tienen ya un nombre definido, ¿sí? Si ustedes a donde vayan, ¿no? Así vayan a la China o vayan a Estados Unidos, estos tipos de polígonos siempre tendrán este tipo de nombres. Sin embargo, ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué aquí dice, no, polígono de 12 lados y se salteó al polígono de 15 de frente? ¿Dónde está el polígono de 13, de 14, de 16, de 17? ¿Dónde están? Bueno, esos tipos de polígonos no tienen un nombre aún especificado, ¿no? Por eso que simplemente se les llama de esta forma: polígono de 13 lados, polígono de 14 lados y así. ¿Sí, chicos? A ver, un polígono que tiene 50 lados, ¿cómo se va a llamar? Polígono de 50 lados, nada más, porque todavía no tiene un nombre en específico. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí, tenemos estas propiedades. Aquí tenemos lo que son las fórmulas, chicos. Cómo trabajar con estas fórmulas que nos van a resolver la vida. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, aquí estas fórmulas que donde n representa el número de lados que tiene un polígono. Por ejemplo, si yo quiero saber la suma de ángulos internos de un polígono determinado, de cualquier polígono, quiero saber cuánto es la suma de sus ángulos internos, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula, chicos, fue la que originó, ¿recuerdan esa teoría que le dije, que hemos visto en el tema de triángulos, de que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre será 180? ¿Recuerdan eso? Esa teoría se creó gracias a esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? Dice que n es el número de lados. En un triángulo, n representa 3. ¿Por qué? Porque sabemos que el número de lados de un triángulo es 3 lados. Nosotros resolvemos aquí, 3 menos 2 es 1, y 1 por 180 es 180 mismo. ¿Ven? Ese es en relación a un triángulo. ¿Qué pasa si fuera un cuadrado o un cuadrilátero? Tiene 4 lados, ¿no? 4 menos 2 es 2, y 2 por 180 me saldrá 360. De ahí se crea esa que dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre será 360 grados. ¿Sí, chicos? Lo mismo, esta misma fórmula pueden aplicarla para cualquier polígono que ustedes quieran. ¿Sí? Si quieren saber cuánto es la suma de sus ángulos internos, pueden aplicar esta fórmula. La suma de los ángulos externos, esto sí no va a cambiar. Sea el polígono que sea, sus ángulos externos siempre van a sumar 360 grados.
Sí, chicos, ojo con esto. Siempre van a sumar 360 grados, sea el polígono que sea. Ahora, si yo quiero hallar el número total de diagonales en un polígono, aplicar esta fórmula, ¿no? N por N menos 3 sobre 2. Este es en el número total de diagonales. Ojo con esto, estamos hablando de las diagonales ahora. Aquí, el máximo número de diagonales de un solo vértice. O sea, si yo quiero saber cuántas diagonales pueden salir desde un solo vértice, o sea, de un solo punto. ¿Cuántas diagonales pueden salir? En ese caso, aplico esta fórmula, n menos 3. N, recuerden que es el número de lados. ¿Sí? A ver, tenemos ahora los polígonos regulares o equiángulos. Triángulo. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuánto mide un ángulo interno de un polígono. ¿Cuánto mide? Esto y siempre y cuando equiángulos, recuerden que son cuando todos sus ángulos internos son iguales. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto mide un ángulo interno, aplico esta fórmula, ¿no? 180 por n menos 2 sobre n. Y me saldrá la medida de un ángulo interno. Si yo quiero saber cuánto es la medida de un ángulo externo de cualquier polígono, simplemente aplico esta fórmula. 360 sobre n. N, recuerden que es el número de lados. ¿Sí? Ahora, en los polígonos regulares, un ángulo central. ¿Cuánto medirá un ángulo central? Un ángulo central, como ustedes observan acá, medirá igual que un ángulo externo. 360 sobre n. ¿Sí? Un ángulo central medirá igual que un ángulo externo. Muy bien, chicos. En base a eso vamos a resolver los siguientes ejercicios ahora sí, ¿ya? Estas fórmulas, ya ustedes han visto lo relacionado a los polígonos, los han conocido, conocen sus formas, sus figuras, sus propiedades, sus características sobre todo, y pues ahora conocen lo que son sus fórmulas. Ahora sí, empezamos a resolver los ejercicios. Muy bien, en este primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Calcula x, ¿dónde está x? X está aquí. Si ABCDE es un polígono regular. A ver. ¿Qué cosa era un polígono regular, chicos? A ver, ¿quién me contesta? Que sus lados son iguales. ¿Qué cosa era un polígono regular para poder resolver este ejercicio? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Es aquel polígono que es equilátero y triángulo a la vez. Bien, Valerie. ¿Cómo me dices, Yomi? Ay. Ya, la respuesta de Valerie está, se podría decir, a la mitad. Te falta otra mitad. Esa no es toda la respuesta. ¿Sí? Bueno, chicos, un polígono regular, chicos, recuerden, y eso memorícenselo, es aquel polígono en donde todos sus lados son iguales y a la vez todos sus ángulos internos también son iguales. ¿Sí? Empezamos a resolver entonces. Ponemos acá. Si nosotros observamos aquí x, a ver, vamos a poner acá. En la figura BCD. ¿Qué figura es esa BCD? ¿Saben o no saben? Un triángulo. BCD es un triángulo. BCD, solo este pequeñito, donde está X. ¿No? En BCD observamos que es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Tiene dos lados iguales. A ver, un ratito. Es isósceles, ¿por qué? Porque ustedes observan este pequeño triángulo tiene dos lados iguales, ¿no? Y como toda teoría
perdón, como toda teoría de triángulos isósceles, este ángulo que mide X será igual a este ángulo de acá, que también va a medir X. ¿Sí o no? ¿Se cumple o no se cumple el triángulo isósceles? Sí. Esa propiedad. Muy bien, ¿qué más tenemos ahí? Entonces pueden decir, ya, sumamos los tres ángulos internos de acá y le volamos a 180 y nos sale X. Claro, puede ser, pero necesitan saber cuánto mide este ángulo en C. ¿Cuánto creen ustedes que mide ese ángulo? X. Vamos a ponerle un valor, ya vamos a ponerle, por ejemplo, beta. Ya, ese ángulo va a medir beta. ¿Cómo podemos hallar beta? ¿Alguna idea, chicos? ¿Nada todavía? Bueno. Si ustedes observan, beta no solo es un ángulo de este pequeño triángulo. Beta también es un ángulo de todo este polígono en general. ¿Cómo se llama este polígono? ABCD, ¿cómo se llama? Es un pentágono, chicos, tiene 5 lados. ¿Sí? Sí. Entonces, si tiene 5 lados, podemos decir que sus lados es igual a n, que es igual a 5. ¿Y por qué he hecho esto, chicos? Porque voy a hallar el ángulo interno de un pentágono. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un